Bueno gente, Islam Makhachev de una forma digamos que jocosa estuvo en una entrevista con DC. En una entrevista donde él estuvo hablando sobre distintas cosas, pero me gustaría hablar precisamente de las declaraciones que él hizo, ¿no? Directamente sobre Jon Jones, sobre el hecho de que actualmente Jon Jones es el número 1 en el ranking de los mejores libra por libra, por encima del mismo Islam Makhachev, que está número 3, y por encima de Alexander Volkanovski, que está número 2. Desde mi punto de vista, yo creo que un poco como que se le fue la mano a Islam Makhachev en estas cosas que él estuvo diciendo. Porque él mencionó un poco de meritocracia, mencionó de que si él era el tipo que precisamente debería estar dominando ese ranking, que él era el tipo que debería estar como número 1, porque le ganó al número 1 en ese ranking, o sea, que en aquel momento era precisamente Alexander Volkanovski, y porque pues él era el tipo más dominante, libra por libra y todas estas cosas. Ahora, yo creo que aquí hay niveles, como él mismo dijo, ¿ok? Después de la victoria de Charles Oliveira frente a Beneil Dariush, que hizo un tweet diciendo como que está bien, felicidades, pero hay niveles y hay que respetar esos niveles. Jon Jones, ¿ok? Tiene una carrera, digamos que de miedo, ¿ok? Jon Jones tiene una carrera donde ha batido múltiples récords de defensas por el cinturón, de victorias por el cinturón, de sendas batallas, ¿ok? De victorias dominantes, así como de victorias apretadas, pero batallas campales. Dentro de todo su historial, ¿ok? Tiene dos cinturones, o sea, distintos cinturones de los pesos pesados, que últimamente lo ganó contra Cyril Gane, y el de las 205 libras por muchísimo tiempo. Prácticamente dentro de toda su carrera, él estuvo peleando por ese cinturón, ganándolo y defendiéndolo. A él nadie le pudo quitar ese cinturón dentro de una pelea. Nadie le pudo quitar ese cinturón. No solamente que nadie le pudo quitar el cinturón, sino que nadie le ganó peleando como tal. Porque la única derrota que él tiene, como ya le he dicho en múltiples ocasiones, pues fue por una descalificación por codos ilegales. Y por otro lado, ok, en contraposición, tenemos a un Islam Makhachev que lo hemos visto ser noqueado. Es un tipo que lo dejaron frío en el suelo. Por lo tanto, si hablamos de meritocracia, ok, creo que le falta muchísimo para llegar a los talones, okay, de lo que es Jon Jones en cuanto a las MMA se trata. Y si ya vamos a lo que es victorias en cuanto a títulos, etcétera, pues Islam Makhachev solamente ha ganado un cinturón y lo ha defendido una sola vez, ¿ok? Lo ganó frente a Charles Oliveira en aquella victoria que tuvo, desde mi punto de vista, sumamente dominante, y después lo defendió en una pelea que desde mi punto de vista fue sumamente cerrada, que desde mi punto de vista sí ganó, pero que no ganó de la manera que muchas personas esperábamos. Y no solamente que no ganó de la forma en que muchos pensábamos que debería haber ganado, sino que hay muchas personas que vieron en su momento y que todavía ven que esa pelea él no la ganó, que la ganó Alexander Volkanovski. ¿Okay? Se suponía que era una pelea que él debía pasear la distancia. Se suponía que el que tenía poderío físico, que el que tenía mucho más pelea de suelo, era precisamente Islam Makhachev, que Alexander Volkanovski, simplemente a ser el tipo más pequeño, a ser el tipo que menos poderío físico tenía, pues que le iban a pasar por arriba, que iban a trapear el suelo con él. Sin embargo, esto no fue lo que pasó, ¿ok? Alexander Volkanovski se mostró de una forma sumamente espectacular, ¿ok? Desde mi punto de vista, como ya les digo, sí perdió la pelea porque pues Islam Makhachev dominó más asaltos que él, ¿okay? Dominó más tiempo la pelea que Volkanovski, pero Volkanovski tuvo unas instancias de la pelea sumamente espectaculares, hizo un knockdown también, incluso el quinto asalto lo termina ganando él y apretando de una forma espectacular. O sea que méritos realmente no hizo Islam Makhachev para llevarse ese número 1 de ranking libra por libra. En una primera instancia, cuando ocurrió aquello, pues como que yo entré en un poco de conflicto, porque yo pensé que realmente el que debía ganar, o sea, el que debía posicionarse como número 1 cuando ocurrió esa pelea entre Islam y Alexander, pues era Islam desde mi punto de vista en aquel momento, ¿ok? Yo creí que él era el que tenía que estar en ese número 1 ranking porque precisamente le había ganado al número 1 libra por libra y todas estas cosas, pero después tranquilamente analicé la pelea y me di cuenta de que no tenía méritos para ganar ese número 1 libra por libra, por estar en el número 1 libra por libra y desplazar a Volkanovski, porque simplemente no ganó de la forma que él se suponía que iba a ganar. Tenía que ser dominante en esa pelea. Él tenía que finalizar prácticamente a Alexander Volkanovski para demostrar que él era el verdadero número 1 libra por libra, por encima de Volkanovski. No lo logró, no lo hizo así.
Y después, por supuesto, meses después, regresa Jon Jones al octágono y le gana de una forma aplastante a Cyril Gane. Aplastante. En 2 minutos de la pelea logra finalizar a un tipo que muchas personas hasta ahora han estado diciendo de que es la evolución de las MMA en los pesos pesados, de que es un tipo que, pues, para ser un peso pesado tiene muchísimas habilidades, es muy rápido, se mueve prácticamente como si fuera un 205, ¿ok? Y carga mucha cantidad de peso. Es un tipo que carga mucha masa muscular. Por lo tanto, muchas personas ponían a Cyril Gane en un lugar donde pues se suponía que Jon Jones no la iba a pasar bien en esa pelea. Sin embargo, entró y lo sometió así como así. Ahora, también Islam Makhachev lo otro que está diciendo es que Jon Jones no le había ganado a nadie en este regreso, ¿no? Que no le había ganado a nadie con un cinturón. Que simplemente le había ganado a un don nadie que no tenía absolutamente ningún cinturón y que pues no se merecía ese número 1 libra por libra. Desde mi punto de vista, le ganó a un tipo bueno, ¿ok? Porque Cyril Gane es un tipo muy bueno que le ha ganado a múltiples nombres dentro del top de la división de los pesos pesados y que ya ganó un cinturón interino precisamente dentro de esa división y que ya se había enfrentado a un campeón que fue Francis Ngannou y que con él logró llevar la pelea hasta el 5º asalto. La perdió, ¿ok? Porque Francis Ngannou mostró un plan de juego sumamente dominante, sobre todo con su pelea de suelo, ¿ok? Cambió absolutamente lo que muchos pensábamos que iba a ocurrir y no noquea a Cyril Gane, pero sí lo domina con su juego de suelo. Un juego de suelo que, si bien pudiera tener ciertas carencias en caso de que se enfrentara a un tipo un poco más dominante como es Jon Jones, pero que le sirvió muy bien para pelear con un tipo que en lo que es juego de suelo pues está bastante mal. Tiene muchísimas carencias, que es precisamente Cyril Gane. Sin embargo, esto no le quita que es un buen nombre dentro de la división de los pesos pesados, ¿ok? Que es un tipo que ha ganado batallas muy buenas contra otros peleadores que han sido sumamente buenos dentro de la división, top 5, etcétera. Taito Iwasa, podemos mencionar muchos nombres, por ejemplo, ¿ok? Pero que Jon Jones se mostró de una forma sumamente dominante, hizo parecer a Cyril Gane como un amateur simplemente. Esto lo he dicho en varios videos atrás que he hecho hablando sobre esta pelea, incluso cuando ocurrió esa pelea. Entonces Jon Jones simplemente hizo suficientes méritos para colocarse incluso por encima de Alexander Volkanovski, un tipo que ha sido sumamente dominante en su división y que sube de división hacia las 155 libras y le da un peleón a un tipo que prácticamente pudiera estar peleando cómodo, ¿ok?, en las 170 libras. Islam Makhachev pudiera pelear cómodamente en las 170 libras, incluso haciendo un corte de peso, porque es un tipo bastante grande para la división de las 155 libras, que carga una masa muscular bastante grande para esa división, un tipo alto en general, ¿ok?, para la división, fuerte, que se pudiera mostrar dominante contra múltiples peleadores, se ha mostrado incluso dominante contra múltiples peleadores, pero que es un tipo que ha sido noqueado, que en su última pelea no demostró ser dominante, no hizo mérito suficiente para ganar ese galardón que él está diciendo que se merece. Y me gustaría saber qué está fumando él para decir que él se merece esto, con una victoria por el cinturón y una defensa por el cinturón. No hay forma de que te lo merezcas enfrente de un tipo como Jon Jones, que ha tenido múltiples defensas por el cinturón, que nadie le ha quitado el cinturón de las 205 libras, ¿ok? Y que cuando entra otra vez a la UFC, cuando regresa de 3 años de inactividad, que no es poco tiempo, que esto es muchísimo tiempo, que muchas veces este tiempo de inactividad le pasa factura a la mayoría de los peleadores, a Jon Jones simplemente no le pasó absolutamente nada. Un tipo que se adaptó a los pesos pesados, un tipo que demostró, ¿ok?, que estaba fuera de liga y que está fuera de liga, sometiendo a un Cyril Gane de una manera sumamente fácil, que no logró que hiciera nada en la pelea, ¿ok? Incluso también se ha hablado de que Cyril Gane un poco que se cohibió, no digamos que por ya sea precaución a ser sometido, como fue lo que ocurrió, o al ser noqueado por las múltiples habilidades, las múltiples armas que tiene Jon Jones, no solamente en su pelea de suelo, sino que también en su pelea de pie, en lo que es el striking. Y se mostró bastante rápido también en esos pesos pesados, en esa pelea específicamente, ¿ok? Así que desde mi punto de vista, Islam Makhachev simplemente está fuera de contexto con lo que está diciendo. Creo que no está viendo la realidad, creo que no sé si sea por una cuestión de ego, no sé si sea por una cuestión de llamar la atención, como también pudiera ser, ¿ok? Desde mi punto de vista, creo que se le está yendo la mano, ¿ok? DC, por supuesto, le rió la gracia, estuvo, como ustedes saben, son amigos ellos, y pues todo el grupo que tienen ellos son relativamente amigos y todas estas cosas, y que pues DC y Jon Jones nunca han sido ni siquiera
digamos que buenos conocidos, simplemente han tenido una historia de rivalidad y no creo que DC saliera en ningún momento a defender a Jon Jones ni nada por el estilo, pero desde mi punto de vista creo que Islam Makhachev se le está yendo de las manos lo que está diciendo. Creo que es una locura lo que está diciendo directamente. Para nada hay comparación entre él y Jon Jones, ni siquiera contra Alexander Volkanovski. No puedes estar por encima de un tipo que ha hecho mucho más méritos que tú para estar precisamente en ese ranking de los mejores libra por libras. No hay comparación, desde mi punto de vista. Creo que Islam Makhachev se le fue la olla con estas declaraciones que dio y que tiene que hacer mucho más méritos, ¿ok?, para llegar a ese número 1 del ranking libra por libra. Vamos a ver qué pasa en su próxima pelea, porque muy probablemente sea contra Charles Oliveira, ¿ok? Y he estado hablando sobre esto en múltiples videos. Muy probablemente la próxima pelea para él creo que va a ser una revancha contra Oliveira, ¿ok? Incluso antes de la pelea que muy probablemente tenga el que gane por el BMF entre Justin Gaethje y Dustin Poirier. Uno de ellos dos, el que gane esa pelea, el que gane ese BMF, va a ser después, desde mi punto de vista, después de Charles Oliveira, el que enfrente al que gane el cinturón entre Charles y Makhachev. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.